En serio, a veces siento que los libros para mí son como medicamentos, ¿no? Es como, estoy con dolor de cabeza, me voy a tomar una aspirina. Pues así, estaba muy... Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy te quiero contar sobre los libros que anduve leyendo durante septiembre y octubre. ¿Qué onda, amiguita, amiguito, amiguita de la vida del internet? Espero que estés muy bien. Este videito es el tradicional videito del resumen de lecturas en donde yo te cuento sobre las lecturas bimestrales y tú también me puedes contar aquí en la cajita de los comentarios qué onda, qué anduviste leyendo, y también se vale recomendarme película, serie y canciones y lo que se te ocurra. Inicio este resumen de lecturas con un libro que realmente lo leí alrededor de 3 meses y estoy hablando de El camino del artista de Julia Cameron. Si a ti te interesan temas relacionados con la creatividad, con el arte, con todos estos procesos de creación, es bien probable que ya sepas sobre este libro, incluso que ya lo hayas leído. Y es que cuando uno se interesa por estos asuntos, de alguna manera u otra llega a este libro. El camino del artista estaba en mi lista desde hace muchísimos años y realmente no sé por qué no lo había leído, simplemente lo iba dejando para después, hasta que vi una entrevista de Natalia Lafourcade donde menciona este libro y eso me entusiasmó. Además, en esas mismas fechas vi que Nora del canal Interior 403 hizo un video hablando sobre este libro y cómo de alguna manera le había ayudado como a regresar a la escritura. Creo que estos dos sucesos hicieron que me animara, que lo desempolvara, porque realmente lo tenía en mi librero ya desde hace algunos meses, y también por ciertas cosas que pasaban en mi vida durante los últimos meses. Eso también me hizo motivarme a leerlo. Básicamente es un libro que está construido para leerse en 12 semanas, porque lo más importante en sí no es ni la lectura, sino el seguimiento de ciertas actividades y ejercicios. Y el punto principal es reconectar o descubrir un hobby o algo que tenga que ver con la práctica artística que en algún momento puede llegar a ser como tu trabajo de tiempo completo. En fin, creo que es como toda esa reflexión de cómo encaramos la práctica artística, la creatividad, el acto de crear, ¿no? Creo que eso es muy bonito recordar que en el fondo creatividad tiene que ver con creación, ¿no? Y en fin, es un libro que, a pesar de que tiene algunas cosas medio místicas, por así decirlo, en relación a esa perspectiva de la creatividad vinculado a algo espiritual, pero en este caso, de hecho, Julia al inicio dice, ok, yo voy a hablar Dios y Creador, pero tú puedes ponerle otros nombres. Creo que a pesar de que ella al inicio nos advierta estas situaciones, a los ateos y agnósticos como a uno medio que a veces le sacan de onda, pero en fin, creo que fue un libro que definitivamente me ayudó muchísimo. Yo la verdad lo leí sin estar consciente de que hacía mucho tiempo que había dejado de escribir, o sea, había dejado de escribir narrativa, cuentos en mi cabeza, y no solamente en mi cabeza, sino en mi libreta. Tenía un montón de ideas de esto puede ser una novela, esto puede ser un argumento de un cuento, y es muy loco porque después, conforme fui leyendo el libro, después me parecía tan obvio, pero hasta entonces no miraba que era, o sea, como que había dejado de lado, me había enfocado en otras cosas como el canal de YouTube, que no es que lo pienso dejar, pero en fin, creo que este libro también me hizo pensar muchísimo en cómo organizar mi tiempo y cómo regresar a la escritura, que es una práctica creativa, artística, que es la práctica con la que más me identifico desde los 8 años de edad. Y en fin, creo que fue un libro muy importante que me ayudó muchísimo en estos últimos meses también para enfrentar diversas situaciones de mi vida personal, académica, laboral, y estoy realmente muy agradecida porque creo que llegó en el mejor momento.
Lo hice conforme, o sea, fui leyéndolo semana a semana, fui haciendo todos los ejercicios, no los hice 100%, absolutamente todos, pero sí la mayoría. Y aquí tiene dos herramientas principales, que son las morning pages, las páginas matinales, que yo ya les llamo mis mañaneras, que básicamente es escribir como principal actividad en cuanto te levantes, ¿no? Y es un poco más para vaciarte, para vomitar, para vomitar, para sacar todo lo malo mental, ¿no? No tiene un propósito en sí artístico, sino que como ponerte en orden, conectarte, escuchar tal vez al subconsciente, escuchar los sueños, escuchar como que ese primer momento del día, y también el encuentro con el artista, que es básicamente reservar un tiempo semanal para hacer algo que te gusta, para pasar tiempo contigo misma, en solitario, pero ni tanto, porque es un incentivo de hacer algo como que algo que te incentive, algo que te guste, ¿no? Si les interesa, puedo hacer un video hablando específicamente sobre mi experiencia con este libro, pero de primera lo recomiendo bastante. Creo que incluso quienes piensen que no tengan alguna práctica artística, creo que leyendo este libro también te das cuenta, ¿no? Que está como que un poco en la naturaleza, no sé si en la naturaleza, porque es medio esencialista también, no me gusta, pero bueno, está como, te das cuenta que hay algo que pueda ser interesante, que puedas practicar y que puedas como liberar tu creatividad, y la creatividad vista como una habilidad más que como un don. En fin, la verdad, muy agradecida con Julia Cameron con estos casi 3 meses que estuve leyendo este libro, y creo que volveré a él, volveré a los ejercicios que no pude hacer para hacerlos en algún momento. Y en fin, la verdad que súper recomendado. Migraciones de Charlotte McNaughey, que en español está como La última migración, si mal no estoy, y es de una autora australiana. Ese también estaba en mi librero desde hace muchísimos meses, y creo que tiene un argumento muy interesante y que en estos meses como que me llamó, que a principio es una investigadora, una científica que se propone seguir la última migración de una especie de pájaros que van, creo que desde el norte del polo norte hasta la Antártica. El propio título ya es sugestivo, y como también estaba como que reflexionando mucho sobre las cuestiones migratorias, el por qué migrar y el por qué no regresar. Tiene un argumento que ya al principio te atrapa, porque básicamente nos presenta un mundo distópico que no es tan distópico en sí, que es como muchas especies animales ya están desapareciendo o otras ya están totalmente desaparecidas. Y creo que esta es una de las principales discusiones de este libro, es de pensar cómo actualmente estamos llevando la crisis climática, una reflexión no solamente como que desde el punto de vista científico, sino que va más allá. Incluso lo llegué a relacionar bastante con uno de los últimos libros de Carola Saavedra, Un manto da noite, que es una autora brasileña que yo ya he hablado por acá, que algunos de sus libros tienen traducciones al español. Es incluso un poco también muy en la línea de la polaca Olga Tokarczuk, ganadora del Nobel del 2019, que creo que son autoras que están trabajando muchísimo narrativas de ver más allá de lo humano, ¿no? Y de salir como que del centro o del drama humano o del drama de espíritu humano, no sé, sino que ver el humano insertado en algo mayor, ¿no? Es una novela que, si estás buscando no solamente como que esta perspectiva, sino también una historia que de alguna manera te atrape, porque tiene capítulos muy cortos, pues poco a poco nos vamos enterando quién realmente es esta chica, ¿no? Su relación amorosa, como que esta relación amorosa influye en esa decisión, también el pasado y sus relaciones con sus padres, las reflexiones sobre la migración, sobre el sentirse un poco o siempre deslocada, aun cuando se está en
el hogar, ¿no? Hay un misterio en relación a esta mujer que yo me imaginaba que en algún punto me iba como a decepcionar, como sabía que en el fondo no iba a ser tan grave, pero parece que la novela te hace, no sé, te hace ver como la gravedad de un asunto que no, o sea, sí es muy grave, pero que en realidad no tiene que ver de manera tan directa con ella o que ella haya ocasionado algo, en fin, no sé, creo que en esa parte, que no quiero decir más para no dar spoilers, sí para mí fue un poco de, ok, no logró llenarme 100%, pero creo que el argumento, creo que cómo la lectura fluye, creo que nunca había leído a una autora australiana, entonces también por eso se me hizo interesante. Y obviamente por toda esta reflexión, ¿no?, que tiene que ver no solamente con la migración, sino como con esta perspectiva de lo humano en relación a los cambios, a las crisis climáticas, ¿no?, ocasionados por la actividad humana. Yo estaba muy feliz cuando terminé de leer este libro porque juraba y perjuraba que estaba en mi lista de libros para leer antes de los 30 años, pero no, me engañé porque no está, aunque realmente es un libro que tengo muchísimos años queriéndolo leer, y es El viaje alrededor de mi cuarto o mi habitación, de Javier de Maistre, que es un autor francés. Creo que de este libro supe a través de alguna novela de Javier Marías, o sea, y a Javier Marías lo leí yo creo que por 2015, 2016, como que tuve una racha obsesionada con sus novelas, entonces ya tiene unos añitos que este libro está ahí en mi lista, en mi Goodreads de libros que quiero leer. Es un libro publicado a finales de 1700 y creo que este dato era el dato que me hacía alejarme un poco, como cierto miedo a encontrarme con una traducción como muy truncada. Pero en este caso lo leí en esta traducción al portugués de la editora Antofagasta y fue muy ameno, a pesar de que sí mantiene ciertas estructuras como que de un portugués que podrías encontrar, ¿no?, un portugués escrito hace casi más de 200 años, pero aún así no se siente pesado, no se siente aburrido. Básicamente Javier de Maistre fue un militar y creo que tuvo algo así como un duelo, un pleito, se agarró a pelearse con alguien y lo castigaron por 40 días, lo metieron como en prisión domiciliaria y básicamente en esos 40 y tantos días lo que él hace es escribir, ¿no? Es bien interesante porque los textos que vienen con este libro explican un poco el contexto histórico de cómo también en esos momentos los libros de viajes, ¿no?, y todo lo que eso significa también a partir de la colonización, ¿no?, principalmente en el continente americano, pues esto implicaba, ¿no?, para los viajantes, para los viajeros. Particularmente a mí me gusta muchísimo leer crónicas de viaje y este canal no se llama Violeta va al viaje Diokis, porque creo que ya lo he contado en otros videos y mi intención en algún momento, al principio era hacer videos relacionados más con rutas literarias, con viajes, como que unir viajes y literatura, pero en fin, es bastante complicado y la verdad que cuando viajo me da muchísima flojera grabar, entonces medio que nos quedamos en el viaje alrededor de los libros. Y este ejercicio que el libro hace realmente es exactamente eso, es mostrarnos cómo el acto de viajar, de desplazarse, de trasladarse, tiene que ver más incluso con una cuestión interna que con una cuestión geográfica. Una de las teorías más interesantes que él explica, ¿no?, en este viaje alrededor de su cuarto, además de describir ciertos objetos, ¿no?, ciertos espacios del cuarto, es hablar sobre cómo que el ser humano estaría compuesto por la bestia y por el alma, ¿no? Y es un poco que la bestia, por ejemplo, la bestia es la que sigue leyendo, mientras que tu cabeza ya está pensando en otra cosa y disasociaste básicamente y te fuiste, te viajaste, ¿no? Es un libro que en ese sentido tiene como un poco ese tinte medio filosófico de estarse preguntando qué es viajar, ¿no? Y a través esto, ¿no?, de no solamente del viaje físico, sino también el viaje mental.
Otra de las cosas que me gustó mucho de este libro es como esas reflexiones específicas que yo pensé que iba a tener muchísimo más de eso, porque también es un libro bastante cortito. Una que me pareció muy bonita es la reflexión que hace sobre la cama. Él dice que se nace y se muere en una cama, y yo nunca lo había pensado como, en fin, también depende, ¿no? Pero no había pensado también como ese objeto tan ligado tanto a la vida como a la muerte. Me pareció muy, muy interesante. En fin, tiene ciertas reflexiones, una parte así que es súper, que uno la ve y dices, ay Dios mío, ay Dios mío. Es un poco, obviamente, pues era un militar, era un hombre que tenía dinero, que tenía un mayordomo a su servicio. La relación de él con el mayordomo es nefasta. Creo que son los momentos en el libro que un lector del siglo XXI latinoamericana como yo pues iba a decir, ay Dios mío, un viejo rancio más, pero bueno. Y otra cosa que me pareció muy particular también es que en los textos de esta edición comentan que fue un libro que influenció bastante el trabajo de Machado de Assis, que es un escritor brasileño del cual ya he hablado aquí, tengo reseñas, y pues es el papá de los pollitos básicamente de la literatura brasileña. A mí me gusta muchísimo. Hablan específicamente de Memorias Póstumas de Brás Cubas, una de sus novelas, tengo reseña, y sí, hay ciertos elementos incluso textuales que se ven reflejados en ese libro, y eso también me pareció como que muy interesante, ¿no? Que incluso el propio Machado dejaba o era muy transparente en relación a sus referencias, específicamente en ese libro que es Memorias Póstumas de Brás Cubas. Entonces, en fin, creo que fue un libro muy interesante, me gustó muchísimo, a pesar de que sí había así esos momentos de que dices tú, ay Dios mío, qué viejo rancio, pero bueno, recomendado. Ahora paso a los libros de lo que nunca ha de faltar en este canal, que es literatura brasileña, y tengo acá a Cidade Ilhada, a La ciudad aislada, de Milton Hatum. Milton Hatum es un autor brasileño de esos que quiero leer absolutamente todo lo que ese señor publique. Es un autor del estado de Amazonas que es de origen libanés, y creo que eso es importante porque su literatura no nada más muestra otro espacio de Brasil que a mí me es súper lejano, nunca he estado, y incluso lo ves en el lenguaje, en las palabras, en el ambiente, o sea, completamente a lo que yo he podido conocer de Brasil, que es más localizado al sur. Eso es lo que me hace también un poco, como me genera mucho deslumbramiento de Milton Hatum, además que también es esta experiencia, ¿no?, migratoria de su familia, ¿no?, y de cómo también esa experiencia migratoria de los libaneses en esa región de Brasil se ha configurado. Este acá es un libro de cuentos, creo que es el único libro de cuentos, tiene otros tantos de novelas. Yo ya he leído una de ellas que es Dos hermanos, que es una novelaza, creo que es una de las mejores novelas de la literatura brasileña que he leído. Y en estos cuentos son cuentos bastante cortos, hay unos muchísimo más sorprendentes que otros, unos que incluso a mí me parecen como más anécdota que cuento, pensando el cuento dentro de esta lógica tal vez muy Cortázar, o yo creo que sí Cortázar, ¿no? Como que esperando un poco ese knockout al final, como que esa historia entre líneas, o esas... Sí, nos estás contando una historia, pero al final de cuentas nos estás contando una segunda, y cuando esa segunda aparece, cuando emerge, ¿no? Entonces creo que sí es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Y en fin, ahí voy a mencionar brevemente algunos cuentos que me gustaban muchísimo, o sea, mis favoritos. Un oriental, Na Vastidão, me encantó, que es de un científico japonés. Creo que también una característica muy presente de estos cuentos es que hay mucho, como que personajes como del mundo académico, profesores, investigadores. Él es profesor de literatura, entonces no sé, como que esa presencia también de ese tipo de personajes es bastante constante en muchos de los cuentos.
O Adiós do Comandante también, creo que esos dos tienen mucho esta aura del río, ¿no? Y de esa configuración urbana tan específica de Manaus, ¿no? De la capital del estado. Y otro cuento que es Danzarinos na Última Noche, o sea, es un cuento con una carga erótica súper interesante. Y en fin, creo que esos tres fueron los que más me deslumbraron. Y si encuentran algunas de sus traducciones al español, no duden de agarrarlo, leerlo. Si lees en portugués, pues súper recomendado. Y bueno, seguiré yo leyendo más a Milton Hatun. Otro libro de literatura brasileña y también de cuentos, que ese sí lo estuve arrastrando por muchísimos meses, se llama Nado Libre. Y es un libro que está disponible para descarga gratuita en el sitio web de la UNAM. Voy a dejar en la cajita de descripción el link. Es un libro que recopila cuentos de autores brasileños contemporáneos. Es un libro bastante extenso, creo que llega a las 300 páginas, y creo que ese es un poco incluso una crítica que yo tengo al libro, que se me hizo que son muchísimos cuentos. Creo que el nombre es muy acertado, es un nado libre, o sea, no hay como una línea específica, ¿no? Narrativa o temática. Son un montón de autores, creo que son 2 cuentos, más o menos son 2 a 3 cuentos por autores. Milton Hatun colocan 2 de sus cuentos, no creo que hayan sido los mejores cuentos de Milton Hatun, y hay otros autores que también he leído y conozco y tampoco me parecieron los mejores cuentos, pero bueno, eso cada quien, ¿no? Y creo que también ha de depender mucho de seguro ellos cedieron los derechos, ¿no? Porque es una edición para acceder de manera gratuita, entonces también entiendo que no ha de ser tan fácil, ¿no? No es cualquier cuento pudieron agarrar para hacer esa selección de esos cuentos. Y en fin, es una traducción bastante buena. Creo que también es bastante interesante porque participan muchísimos traductores. Y eso también, quien se interese por el portugués y por esos procesos de traducción, puede ser una edición que disfruten bastante. Yo de ese libro pienso hacer una reseña para hablar con muchísimo más detenimiento, hablar específicamente de cuentos que me parecieron interesantes, de autores que no conocía y que me gustaría seguir leyendo. Y pues bueno, pronto espero subir esa reseña. Escolha seu sonho, de Cecilia Meireles. Es un libro de crónicas que me lo encontré en una librería de viejo, en un cebo. Es mi primer contacto con Cecilia Meireles. Es una autora que ya igual la tengo en la lista, en la mira desde hace mucho tiempo. Y el título donde escoja su sueño me atrapó. Dije yo, te voy a escoger, esto es una señal divina. Y son crónicas bastante cortitas de muchísimas cosas. Algo que me gustó muchísimo de la perspectiva de Cecilia Meireles es que se ve que era una de esas autoras con una predilección por el detalle. Incluso cuando lo leía dije, este libro, si lo hubiese leído antes, lo hubiera recomendado en aquel video de libros tan bonitos como Perfect Days. Creo que es un libro que a ese protagonista, a Wim Wenders, de esa película le hubiera gustado, no sé, como de una sensibilidad muy específica, muy característica hacia la atención y hacia el detalle, ¿no? En fin, tampoco puedo decirles mucho de este libro porque creo que no tiene ninguna traducción al español, pero igual si lees en portugués, si te interesa, creo que es un libro interesante. Es un libro interesante que incluso para quien esté aprendiendo portugués como una lectura primeriza le puede ser de mucha ayuda porque son textos muy cortos y hablan de muchísimas temáticas, puede ser muy interesante. Y obviamente a quien guste del género de crónicas le va a parecer muy interesante. Y para cerrar, no las lecturas de literatura brasileña, pero sí las escritas en lengua portuguesa, tengo este librito pequeñito de José Luis Peixoto, Morreste-me, te me moriste, que es la traducción
disponible en español. Yo de José Luis Peixoto había leído autobiografía este año e incluso en algún resumen de lectura les comenté de él. Les dije que no fue como que una experiencia muy positiva, pero que sí estaba interesada de leer otra cosa de él. No recuerdo cómo, por qué o dónde vi específicamente información sobre este libro, y también fue un libro que, en serio, a veces siento que los libros para mí son como medicamentos, ¿no? Es como, estoy con dolor de cabeza, me voy a tomar una aspirina. Pues así, estaba muy triste en relación a lo que cuenta este libro, y básicamente es un libro que es un texto que habla sobre la muerte de su padre. Creo que es la primera novela, bueno, el primer texto, el primer libro que él publica, y que con eso él como se estableció en la literatura, en el medio literario de su país, ¿no? De Portugal. Y en fin, es un libro bastante corto, pero muy profundo. Habla sobre los últimos días que él convivió con su papá, que muere de una enfermedad. Entonces también habla sobre esta relación del cuerpo enfermo, de la decadencia de esos últimos días, de ese hospital. Él va haciendo como un trayecto de regresar a la casa del papá, ¿no? Y en ese trayecto de llegar a esa casa, ¿no? Pues él va recordando. Es un libro que habla de luto, sobre una cuestión muy particular que a mí me toca de manera muy profunda, y que a mí en esa semana que lo leí, yo creo que fue una semana que lo necesitaba bastante, porque incluso una de las cosas que él dice, ¿no? que es bastante doloroso cuando uno se enfrenta ante esas situaciones, que es pensar también en ese futuro que nunca se concretizó, ¿no? Por ejemplo, hay una frase donde dice que le duele, ¿no? Pensarlo que no lo pudo ver con canas, que no lo pudo ver viejo, ¿no? En fin, ciertos momentos en los que me identifiqué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que si estás buscando un libro un poco como un brazo amigo, como que te entienda en este tipo de luto, ¿no? Muy, muy específico, es un libro que va a ser, ¿no? Va a ser ese pañuelito de lágrimas, va a ser ese abracito, ¿no? Creo que es uno de esos libros que le pueden a uno hacerlo sentir menos solitario, ¿no? Ante esa situación, ante ese luto que no tiene como un fin específico, ¿no? Se vuelve incluso como una condición, como una relación, una transformación de una relación, ¿no? En fin, es muy bonito, y creo que con esto yo hago las paces con José Luis Peixoto, y sí buscaré algún otro libro para conocer más de este autor. Y para cerrar este resumen de lecturas, quiero contarte sobre 2 libros que los leí más específicamente para escribir mi tesis de la maestría. Uno de ellos fue Teoría del Espacio, de Luis Alberto Brandão. Ya también he mencionado en otros videos que yo estoy cursando una maestría en literatura comparada. En este momento me encuentro escribiendo la tesis, y yo estoy trabajando con la categoría de espacio. Estoy haciendo como que un análisis comparado entre La cabeza del santo de Socorro Scioli y Furia de Cleo Mendoza, y a través del espacio del desierto y el espacio del sertão, pero medio que proponiendo una nueva categoría que vincule a estos 2 espacios. En fin, ahí estoy yo teorizando, ahí estoy yo sacando mis ideas conspiranoicas. Es bastante académico, así que, en fin, ¿qué les puedo decir? Es un libro que si te interesan estas cuestiones, si eres del área, pues es bastante interesante. Creo que no tiene una traducción al español, pero fue como que el libro más completo, ¿no? Porque hace todo un análisis de qué es espacio, ¿no? O desde diferentes áreas del conocimiento, cómo se lee. Y otra cosa también interesante es que él hace ciertos análisis, creo que hace análisis de un libro de Borges y de otros. En fin, es teórico, pero también tiene partes donde esa teoría la pone en práctica él mismo, y eso es muy interesante porque también te ayuda a ver de qué manera tú puedes orientarte y escribir tus
tus análisis. Y para cerrar con broche de oro, tengo de acá, este librazo que es Escenas de un pensamiento incómodo, género, cárcel y cultura numa visada de colonial. Escenas de un pensamiento incómodo, de Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga argentina que, sin embargo, ella vivió, o su carrera profesional, académica, la hizo en su mayor parte en Brasil. Es una profesora bastante importante en varios procesos relacionados a la abertura de las universidades públicas de Brasil. Es maravillosa, es un conocimiento que ella tiene en relación a género y cómo ella ha participado en muchísimos proyectos fuera del ámbito académico. Creo que eso es sorprendente. En uno de estos textos incluso habla de algunos proyectos dentro de cárceles, su perspectiva sobre las cárceles. Eso es muy interesante. Yo he leído muy pocas cosas en relación como también a esta visión de la abolición de la cárcel, que ella no concuerda tanto, pero en fin, ella da sus motivos. Es un libro que quien esté interesado sobre cuestiones de género, es un libro que te va a volar la cabeza. Tiene un texto creo que hay un texto bastante complicado, que a mí particularmente se me hizo, porque es más dedicado al área de la antropología, entonces yo de antropología sé cero. Si tienes la oportunidad de leer otro libro de Rita Segato, otro texto de Rita Segato, no desaproveches la oportunidad, porque de verdad que creo que es una de las autoras, pensadoras, activistas, académicas, profesoras más importante de nuestra región. Y pues mis respetos para mi patrona. Y de hecho este libro lo tengo autografiado por ella en una feria literaria hace 2 años. Ella participó, en fin, y me formé en la fila para que me lo firmara. Siento que es como que me echó la bendición, porque de hecho le conté que iba a estudiar la maestría, que estaba por entrar en esa universidad que estoy, y yo sabía que ella tenía cierto vínculo en relación a esa universidad. En fin, fue muy bonito, y 2 años después ya por fin lo terminé, y probablemente lo use para algunas partes de mi tesis. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este tradicional videíto de resumen de lecturas. Espero que más de uno de estos libritos te haya parecido interesante, que consideres darle la oportunidad. Si ya leíste alguno de estos, déjame aquí en la cajita de comentarios qué onda, qué te pareció. También cuéntame qué anduviste leyendo durante los meses de septiembre y octubre, y ya sabes, cualquier recomendación de película, serie, música es súper bienvenida. Muchísimas gracias por ver este video. Nos seguiremos viendo en los próximos. Hasta más.